este decreto, es muy antiguo, y allí efectivamente nos permite haber parques nacionales naturales, obviamente categorías de santuarios de fauna y flora, reservas nacionales naturales, área natural única, vía parque otras, más las reservas regionales, más las reservas locales, pero allí hay un gran problema estructural también, y hay que ser sensatos. A pesar que en el país conservamos un importante número de hectáreas en parques y en estas categorías que ya nombré, creo que ahí el trabajo de fondo tiene que entrar a pulir y a hilar cómo integramos esas áreas protegidas completas, porque hay trabajo hoy perdido en el horizonte de la técnica, aún en un país con mucha pobreza técnica y con mucha pobreza de recursos para actualizar la técnica. Y quiero decir algo en este sentido. La pobreza de la técnica ha permitido que nuestra planificación sea a escala 1/250.000. Eso es una vergüenza, señores. Las escalas en las cartografías, cuando se habla de 1/250.000, quiere decir que 1 centímetro en un mapa, estamos hablando de 250 kilómetros cuadrados. ¿Qué pobreza de técnica ello? ¿Por qué? Porque puede caber una gran ciudad dentro de 1 centímetro de un mapa. ¿Y qué errores los que podemos cometer ante la ausencia de la técnica? Y eso no es un error ni un problema de nadie. Aquí, ministro, ni a los ministros, si estuvieran todos acá, les vamos a echar la culpa. Es el otro debate que hay que hacer y el otro camino de la salida para los argumentos técnicos y también linear unas reglas claras de país es cómo podemos hacer posmoderna la técnica en Colombia. ¿Cómo seguimos planeando a escala 1/250.000? Eso es una vergüenza. Una vergüenza, y hay que reconocerlo. Y aún así, el mayor avance que yo he tenido, cuando me dicen es, ¿cómo vamos a mejorar? Y hace poco la directora de Humboldt en un debate en la comisión mía decía, es que ya hemos mejorado y vamos a bajar a unos 100.000. Claro que la felicito, no es culpa de ella, pero qué pobreza. Y aún un día nosotros, muchos de los que trabajamos los temas ambientales, la Bagada de Glob, Simón, Hernán, Augusto, todas las personas que trabajamos, Juan Diego, dijimos en uno de los artículos de la 1450, bueno, por lo menos que se le delineen los páramos a escala 1/250.000, los páramos. ¿Y por qué los páramos y no todos los ecosistemas? Pero ¿por qué 1/25.000 y 1/10.000 por lo menos a escala predial? Que eso nos ahorraría una cantidad de problemas infinitos. Pues les cuento, señores, que no se ha podido porque no hay recursos. Y hace poco pidiendo un informe de IDEAN, ni siquiera también había recursos, por ejemplo, para la medición de las estaciones hidroclimatológicas completas. Y a veces muchas de esas mediciones no son a punto ni con tecnología de punta, porque no hemos comprado estaciones. Pero el día que llueve, ese día lloramos porque nos inundamos. Y el día que hace sol, ese día también lloramos porque no hay agua para tomar ni para los cultivos. ¿Cómo hace falta posmodernizar la técnica de un país? Y allí el Ministerio de Ambiente sin técnica, apague y vámonos, ministro, porque usted podrá tener una muy buena intención, usted, doctora Julia, muy buena intención de conservar, pero la verdad es que allí hay que dar una reflexión para el país, y ahora al Congreso Nacional en el presupuesto, porque el presupuesto tiene que ser mayor para este tipo de asuntos. Estos asuntos tienen que ser prioritarios, hacen parte inclusive de la misma dinámica, a la misma categoría de la seguridad nacional. Tener cuánta agua, cuánta radiación, en qué momento, medición de caudales, nos evitan pérdida de vidas humanas, pero además poner a punto la tecnología de un sistema natural implica aclarar las reglas del juego de un país. Cuando hoy hay problemas, por lo menos, otra vez a colación el sector minero, es porque muchos títulos se entregaron en zonas protegidas, pero eso fue porque también muchas veces nunca les dijo nadie algo. Podrán haber elementos ahí que no son tan por encima de la mesa, esa es una discusión que no viene hoy a colación, tendrá que investigarse por los organismos respectivos, pero lo que sí está pasando es que no hay una técnica exacta para tomar decisiones mejor, ni siquiera exactas, serían exactas ideal, si estamos a escalas prediales. Pero por otro lado tampoco sabemos qué tenemos. Tenemos unas áreas hoy conservadas,
pero ¿qué nivel de conservación tienen las áreas por dentro? Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, doctora Julia, el páramo del Sumapaz, donde por el medio hay una vía, y también nos tenemos que poner de acuerdo con la sociedad. Nosotros tenemos en Colombia que poner puntos finales a algunos elementos en mesas de concertación. Imagínate que esta vía la han reservado 1000 veces, pero no le autorizan una pavimentación porque es área parque. Dígame, póngame en esa inquietud, ¿qué impacta más, el recebo de una vía o el pavimento? ¿Y el recebo 50 veces o el pavimento una vez? No sé, es una hipótesis para todos. Simplemente les digo que las áreas protegidas hoy no son protegidas en todo su contexto. Dentro de las áreas protegidas hay humanos y hay pueblos que también necesitan dinámicas y desarrollo. Y algún día, escuchando a un profesor de ecología, la línea y el punto más cercano a iniciar un proceso de extinción de un ecosistema son las vías del país. Y las vías ya se hicieron. Allí hay que hacer reflexiones de manejo de una forma menos ecocéntricas. Cuando hace muy poco tiempo me cuentan mis coterráneos de la Sabana, ministro, que usted sabe ese tema hace mucho rato y usted está trabajando en el 076. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pensando en planificar el territorio de la época de Gonzalo Jiménez de Quesada, el de la Sabana? Qué tristeza, qué pobreza técnica del que no hace una interpretación de la historia de un país. Y en esta región, donde converge el 35% del Producto Interno Bruto de Colombia, donde está la capital con una dinámica relacionada de más de 12 millones de habitantes, y donde está el aeropuerto más importante de Colombia, aún queremos un área protegida como desde la época de Gonzalo Jiménez de Quesada y no desde la época de hoy. En un análisis completamente más claro, con un elemento de economía más claro, con un elemento social más claro, pero con un elemento ecosistémico, donde claro que el resultado va a ser, se perdió ecosistema natural, pero ¿lo vamos a recuperar? Es la pregunta. Y entonces, si lo vamos a recuperar, yo devuelvo la pelota al Estado y a la institución. ¿Dónde están las tasas por usas y retributivas de este país? No existen. ¿Dónde está la tasación para tener una acumulación y recuperación y hacer compensaciones y restauraciones? No existen. ¿Cuál es el presupuesto de parques nacionales? 25.000 millones. ¿Dónde está el impuesto a la contribución y a los excedentes adicionales como lo tienen los países europeos? Por ejemplo, en el tema de tapas para líquidos, en el tema de bolsas. Es un tema donde nos toca liderar instrumentos económicos y financieros para volver entonces la Sabana, en ese ejemplo particular, lo que Gonzalo de Jiménez de Quesada encontró y destruyó, porque a propósito, a partir de allí se empezó el desarrollo, y el desarrollo social indirectamente es destructivo, y allí es donde yo no le quiero echar la culpa a la sociedad, porque la sociedad ha estado en tantos estadios que ha cambiado su dinámica por estadio, y uno como le echa, por ejemplo, la culpa a los campesinos, que la reforma agraria le entregó títulos donde les decían, rompa el 30% de ese predio y usted es dueño de eso. Lo rompieron buscando tierra, y al romper se ganaron la tierra, pero ¿sabe cuáles eran las tierras? Las tierras en los ecosistemas de montaña de este país, y por tanto las áreas de recarga estratégica de agua se fueron perdiendo paulatinamente en el tiempo. Pero ¿acaso, doctor Clavijo, le vamos a echar la culpa allá en UNE, o en Quetame, o en Oriente, a esos campesinos que cultivan en la montaña? Les entregamos, el mismo Estado les entregó titulado su predio, y hoy volvemos con el discurso, bajo la época de Gonzalo Jiménez de Quesada, eso no se podía tocar, y hoy hay que conservar. Pues ahí hay dos formas: conservar y producción. Y en esos momentos es donde surgen elementos fundamentales. Elementos fundamentales desde la dinámica del mundo, que se pone de acuerdo para incorporar conceptos como el de desarrollo sostenible, que desde la Comisión Brundtland en el año 87 se denotaron, como los que se incorporaron en la Cumbre de Río, como los que adoptó la Ley 99 del año 93 en uno de sus principios del artículo primero. Ojo, señores, no se nos puede olvidar que el desarrollo sostenible
es aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida, a la garantía de las generaciones futuras de sus derechos, sin agotar la base de los recursos naturales en que se sustenta. Desarrollo sostenible. Mira el criterio. Le mete economía, le mete desarrollo social, le mete elevación de calidad de vida. Compleja la situación. Porque cuando yo dinamizo el desarrollo sostenible desde lo ambiental, pues le tengo que meter el crecimiento económico y la producción. Por eso ese crecimiento económico y esa producción debe estar en armonía con el tema del ambiente. Y ese desarrollo económico y ese crecimiento, por tanto, tiene que armonizarse en un territorio con unas reglas claras sobre ese territorio. Y si ustedes me preguntaran cuáles son las reglas claras, son una cartografía técnicamente hablando y unas dinámicas sociales completamente estudiadas y